Buenas noches con todos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo van, chicas, con la solución de las tareas de la plataforma? Ya las terminé. Sí. Sí. Bueno, este fin de semana entonces me dedicaré a revisarlos. Profesor, disculpe, ¿solamente son 2 tareas? ¿Son Por más? por el momento son 2, pero de que Ya. van a venir más, van a venir más. No, quería saber cuántas son para ver si he realizado todas. Sí, es más. Les comento que ¿No en eran 3, profesor? Eran 3 trabajos. El último era el mapa conceptual. son 2, el foro de debate y está el organizador gráfico. ¿Esos 2? Ah, Sí. Más bien les comento que en la sesión 4, o sea, la de hoy, he dejado ya en plataforma el material de la clase de hoy, pero también he dejado un archivo PDF, que es un libro en realidad, uno de los capítulos, y que la próxima semana pues habrá un cuestionario para resolver, ¿no? De los cuales pues 5 preguntas serán de los temas que hemos visto y 5 preguntas las haré basadas del libro que he proporcionado ahí en vuestra plataforma. ¿Ok? Atentos ok. con ellos. Entonces, la siguiente clase habrá un cuestionario por resolver. Ahora vamos a esperar un par de minutos para iniciar nuestra sesión, ¿ok? Bien, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, jueves 29 de septiembre. Pues bien, tenemos nosotros aquí
el tema que hemos estado trabajando la sesión anterior, como es la de los sistemas operativos, ¿no? Hemos visto que el sistema operativo es el programa principal que lo que se encarga es de controlar que tanto el hardware como el software del equipo pues funcione adecuadamente, ¿no? Entre otras funciones. Sirve como plataforma, digamos, ¿no? Para controlar a estas partes de un computador, ¿no? A nivel hardware y a nivel software, ¿no? En cuanto a los sistemas operativos reinantes del mundo de las computadoras, tenemos, por ejemplo, la arquitectura compatible con las computadoras de IBM, las computadoras PC originales, que en este caso es Windows y Linux. Y por otra parte teníamos el sistema operativo de la compañía Apple para sus computadoras Macintosh, como es el Mac OS, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas con relación a el otro, ¿no? Y bueno, el día de hoy toca hablar acerca de la administración de los archivos y carpetas. Pues bien, en cuanto a la administración de todo sistema operativo, es que debe controlar el contenido dentro del equipo. El contenido, entiéndase por los distintos objetos que se encuentran almacenados en un dispositivo, como puede ser un disco duro, como puede ser un disco sólido, ¿no? O en una memoria externa, como es un pendrive, o el tan llamado memorias USB, ¿no? En realidad, cuyo nombre está mal dicho, ¿no? Entonces, una administración de estos objetos, pues todo sistema operativo debe trabajar o debe manejar a estos objetos como tal. Pues teníamos a los archivos, conocidos también con el nombre de ficheros, o en inglés file, y que estos eran básicamente el resultado de la creación de un programa, ¿no? Como por ejemplo, teníamos archivos creados por la aplicación de Photoshop, ¿no? Cuya extensión, cuya característica son los archivos del tipo PSD, ¿no? O teníamos archivos de video, el más conocido, por ejemplo, son los de formato MP4, entre otros, ¿no? Un archivo, en líneas generales, está compuesto de dos partes. Por un lado está el nombre del archivo, que normalmente se lo asigna el usuario, o sea, nosotros, y una extensión. Y esta extensión se la asigna el programa que va a crear ese archivo, ¿no? Tanto el nombre como la extensión están separadas por un punto, ¿no? ¿Qué características o con qué características cuenta un archivo? Pues de hecho que primero se encuentra el nombre, ¿no? Cuyo tamaño máximo es de 256 caracteres contando el carácter en blanco, ¿no?
Y pues estos nombres de archivos no deben contar con ciertos caracteres especiales, como son pues las llaves, los signos de interrogación, el signo de multiplicación, ¿no? Entre otros. Todos los archivos poseen una extensión, ¿no? Y que esta extensión pues va a determinar en sí qué programa es el que va a abrir a ese archivo en particular. Todos los archivos poseen también un tamaño, y este tamaño estará dado o estará determinado en la unidad de medida informática, como es los bytes, siendo incluso el bit la unidad más pequeña y el byte sería el que le sigue. Aunque para archivos de un tamaño más grande, pues existen sus correspondientes, digamos, sus correspondientes, ¿cómo decirlo? Unidades, ¿no? Para archivos un poco más grandes, como están los kilobytes, los megabytes, los gigabytes, los terabytes, entre otros, ¿no? Todos los archivos poseen una ubicación, y esta ubicación puede ser en un disco rígido, un disco duro, un disco sólido, una unidad externa, como puede ser un disco compacto, como puede ser una memoria del tipo pendrive, ¿no? Y pues todos también los archivos tienen un formato. Y ese formato pues tiene que ver básicamente con de qué nivel o de qué jerarquía, de qué característica se compone este archivo, ¿no? En ese sentido teníamos, por ejemplo, o tenemos los siguientes tipos de archivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los archivos de texto, ¿no? Que son archivos cuya extensión generalmente es la de TXT. Y teníamos otros tipos de archivos, como son los de OTD, que es de libre distribución. Están los archivos de documentos de Word, por ejemplo, los archivos de intercambio RTF, entre muchos otros. Tenemos archivos muy comúnmente empleados dentro de la web, como son los archivos PDF, como los archivos de libros, como EPUB, entre otros, ¿no? Tenemos... No, ese ya está bloqueado. sí, señorita Katy, ¿tiene alguna pregunta? Y disculpa, se prendió el audio. Tenemos también los archivos ejecutables. Tenemos con extensión exe o bat o com, entre otros, ¿no? Existen en realidad una gran cantidad de tipos de archivo, ¿no? Tipos de archivo que pues me pasaría todo un tiempo bastante extenso en poder hablar de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos los archivos de imagen como los JPG o los GIF o los PNG. Tenemos los archivos de audio. El más común es el formato MP3, entre otros, ¿no? Como se puede apreciar en la lista. Archivos de vídeo o de video, como es el MP4, un formato bastante conocido por ustedes. Tenemos los archivos comprimidos o también llamados zipeados, ¿no? Archivos del tipo zip, del tipo RAR, del tipo 7Z, entre otros, ¿no? Y los archivos de almacenamiento en medios, como para la instalación de un sistema operativo, que son los archivos del tipo ISO, los del tipo IMG, entre otros, ¿no? Entonces, estos son algunos solamente de los tipos de archivos, porque en realidad existen, como les decía, una gran cantidad y una gran variedad de estos tipos, ¿no? Sobre todo en cuanto a las extensiones, hay bastante cantidad de ellos, ¿no?
cualquier archivo pues va a contener cierta cantidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un peso, ¿no? Pero no el peso que nosotros conocemos de forma física, ¿no? Sino un peso de tipo lógico. Y este tipo de peso, pues tiene que ver en realidad con la cantidad de caracteres que se incluyen dentro de él, ¿no? Teníamos la unidad mínima, como es el byte, y que está compuesto de 8 bits. Y pues esto es lo mismo que decir un carácter, ¿no? ¿Y qué cosa vendría a ser un carácter? Pues un carácter puede ser, por ejemplo, una letra, puede ser mayúscula o minúscula, puede ser un número, puede ser un símbolo e incluso el mismo espacio en blanco también se considera como un byte. Quiere decir que, por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, la palabra computadora, pues esta estará compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quiere decir que esta palabra como tal está compuesta de 11 caracteres. ¿Ok? 11 caracteres. O lo que es lo mismo, 11 bytes. ¿Ok? 11 caracteres u 11 bytes, ¿no? Es lo mismo. Quiere decir que para almacenar toda esta palabra yo necesito tener al menos 11 bytes para su almacenaje, ¿no? Y también recordamos que hablamos acerca de los bits, que vendría a ser la unidad más pequeña incluso, ¿no? Que el byte, ¿no? El bit vendría a ser un estado, tal como el estado 0 cuando no pasa corriente y el 1 cuando sí pasa, ¿no? Eso es debido a la composición de un pequeño circuito llamado transistor, que es el componente de cualquier circuito integrado, ¿no? Caso del CPU, caso de la memoria RAM, caso de cualquier circuito incluido dentro de él, está compuesto de transistores. Y estos transistores pues solo admiten estos dos tipos de datos, ceros y unos, ¿no? Luego tenemos unidades más grandes como es el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte, ¿no? Y luego tenemos el petabyte también, que es una unidad bastante grande de almacenamiento. Y de ahí para adelante tenemos unidades teóricas todavía, ¿no? Porque todavía no se ha, digamos, no tenemos físicamente dispositivos que puedan almacenar en esta gran cantidad de datos, ¿no? Pues, por ejemplo, los servidores de Google almacenan en petabyte, pues, gran cantidad de información, ¿no? Imagínense cómo son esos computadores de Google, ¿no? Esas enormes computadoras que almacenan gran cantidad de información, ¿no? Dentro de ellos. Entonces es bastante o es muchísima información, ¿no? Incluso no solamente tienen una copia, ¿no? Sino tienen otras copias de esa misma información, cosa que si se les daña, pues pueden rescatarlas de otro computador, otro servidor que se ubica en otra parte del planeta, ¿no? Estos lugares donde se almacena la información
pues se encuentran en lugares ocultos en el planeta Tierra, ¿no? Pues bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué dice el resto? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Genial. Sí, todo claro. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Y que también tenemos a las carpetas. Pues las carpetas son básicamente lugares de organización. Organización de archivos, tanto como de otras carpetas, ¿no? Pues en estas carpetas, o en inglés folder, ¿okay? Como lo conocemos también nosotros en habla hispana, folder, pues es, como les decía, un lugar de organización, ¿no? En el cual pues puedo colocar distintos tipos de archivo, ¿ok? De cualquier tipo en realidad, según sea el caso de la carpeta, ¿no? Y que pues también puede almacenar a otras carpetas cuyo nombre se llamará o pasará a ser el de subcarpeta, ¿no? Una carpeta que se encuentre dentro de otra carpeta se le denomina subcarpeta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nosotros vamos a trabajar con estos archivos o carpetas, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo es que vamos a trabajar con él o con ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el escritorio de mi equipo y en este caso, para poder administrar el contenido de mis discos, pues debo abrir el explorador de archivos, en este caso el explorador de Windows, que tiene el nombre aquí de este equipo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mi equipo está compuesto de 4 unidades de almacenamiento, ¿no? Tengo yo, por ejemplo, un disco sólido. Tengo aquí 2 discos duros y tengo una unidad de escritura, como es un multigrabador. Si yo agregase en este momento un pendrive, pues se agregaría también aquí a la lista, pero lo que interesa aquí es que como característica yo voy a ver que no solamente estos discos poseen un nombre, ¿no? Como ves aquí, aquí se llama documentos, aquí se llama backup, aquí se llama disco local, sino que dentro de ellos existe una letra encerrado entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué indica esto? Indica que el nombre en realidad de esta unidad de almacenamiento estará determinado por esa letra, ¿no? Como ven, son letras seguidas, C, D, E, la de el disco o de los discos compactos es el disco F, y si agrego una memoria será la siguiente letra, y así sucesivamente. No puedo agregar tantas unidades de almacenamiento como puertos tenga mi equipo, ¿no? Ahora bien,
Usualmente, cuando uno instala el sistema operativo, este se encuentra aquí, en el disco C, ¿no? En el disco C se instala el sistema operativo y es más, como tengo instalado aquí Windows 10, pues me dice que el sistema justamente está instalado en C porque me aparece como característica esta ventanita propia de Windows, ¿no? Indicándome que el sistema operativo se encuentra en aquel lugar. Ahora bien, generalmente en este disco C, aquí se encuentra el sistema operativo y también se encuentran los programas o software que tengo instalado en el equipo, ¿no? En el resto de casos se encuentra para mi caso y de forma ideal, pues mis documentos o cualquier tipo de archivo que no sea un programa. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Pues la intención siempre de tener en lugares distintos la información es que normalmente cuando cuando viene un virus informático, pues este ataca al sistema operativo como tal, ¿no? Entonces, pudiéndolo dejar inutilizable. Entonces, pues, eh, al tener, o mejor dicho, al no tener aquí dentro del mismo disco mis documentos o mis archivos importantes, pues no voy a tener ningún problema en formatear el equipo y no perder mis documentos, ¿no? Entonces, para este caso, pues siempre es recomendable en el disco donde vas a tener tu sistema operativo y tus programas, tenerlos como tal, y en otros, pues tener tus archivos o documentos, cosa que si, como te repito, si ataca un virus, pues solamente lo hará sobre el disco que contiene el sistema operativo, ¿no? Y si el virus es tan persistente que hace que formatee el equipo, pues no va a comprometer a tus documentos como tal. ¿Ok? ¿Me dejo entender en esa parte? Profesor, Sí, profesor. lo que dice, una consulta. Lo que entendí es que si va a estar en el disco C, si hay, bueno, si se infecta con un virus, entonces no va a afectar a la D ni a la E, o no va a Normalmente, afectar a la C. no, o sea, normalmente los virus atacan pues donde se encuentra el sistema operativo instalado, que es generalmente el disco C, ¿no? Entonces, si tengo la presunción de que mi equipo tiene un virus, pues, y hay algunos antivirus, sobre todo los gratuitos, que no detectan, digamos, con tanta efectividad un virus informático, entonces, de preferencia se formatea el equipo, ¿no? Que supongo que conocen el término, no lo habrán escuchado, que significa eliminar toda la información del disco C y volver a reinstalarlo, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de virus, pues hay virus que sí pueden navegar por todos tus discos y tomar control de ellos, por ejemplo, ¿no? O quizás eliminarlos también, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre trabajar con un antivirus por pago, ¿no? Como ya he hablado en la clase anterior, me parece, con respecto a ellos, ¿no?
Entonces siempre es recomendable comprar un antivirus para tener una protección adicional y proteger sobre todo mis documentos, ¿no? ¿Puede afectar un virus a los demás discos? Por supuesto que sí puede hacerlo, pero si tengo las medidas de protección adecuadas, pues puedo evitar, digamos, ¿no? El que se propague más la infección. Ahora, si el virus, como les digo, ataca a C, no hay problema, porque estos al fin y al cabo son programas, y los programas yo los puedo volver a instalar. Pero imagínense que yo tenga mi tesis de la universidad en el disco C, ¿no? Y el virus haya atacado de tal manera que tengo que formatear el equipo, pues voy a perder esa información, ¿no? Ah, ya, 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 ya. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y cuando dicen que el equipo se tiene que congelar, pues hay un programa también que le llaman, o sea, para que em, cuando eliminas algo, lo apagas la computadora, pero lo vuelves a prender y Ujú. sigue ahí ¿no? Lo que has eliminado. Ok, eso se llama freezer o Mm. congelar el equipo, como mencionas tú. Pero eso en realidad es un programa que se puede utilizar, por ejemplo, en un centro de estudios, en un laboratorio de cómputo o en las mismas cabinas de internet, pero no para una casa. ¿Por qué? Porque para una casa, pues ese programa a mediano plazo va a terminar dañando el disco duro del equipo, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese programa? Pues como bien lo indicó, frizar significa congelar, ¿no? Quiere decir que si tú haces algún cambio y reinicias el equipo va a regresar a como estaba anteriormente, ¿no? Entonces, es recomendable para esos casos, ¿no? Para una cabina de internet o para cuando los niños interactúan en una sala de cómputo, por ejemplo, ¿no? Ellos están manoseando, cambiando, instalando programas incluso, ¿no? Entonces, en ese caso sí es recomendable usar un programa como el Dead Freeze, por ejemplo, ¿no? Que es justamente para frizar el equipo, congelar el equipo, ¿no? En pocas palabras, pero no para una oficina o una casa. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿Qué dice el resto? Todo bien, profesor. Sí, todo bien, profe. Genial. Bien. Entonces, si yo quiero ingresar a una de estas unidades de almacenamiento, por ejemplo, al disco C, lo único que tengo que hacer es simplemente hacerle un doble clic y aquí voy a encontrar, pues, la información de mi disco C, incluso la fecha en la que han sido modificados estos carpetas como tal, ¿no? De todas ellas, pues una carpeta bastante importante es la carpeta de Windows, ¿no? Que es la carpeta que guarda en sí a el sistema operativo como tal. Una carpeta de la cual, si no sé lo que hago, pues puedo desestabilizar el sistema y corromperlo, ¿no? De tal manera que la siguiente vez tal vez ya no funcione como lo espero. Ahora, al abrir esta carpeta como tal, me voy a encontrar aquí con una serie de carpetas que son importantes para el propio programa, en especial el de System32, que es una carpeta imprescindible que si yo la muevo o elimino o renombro algo, pues puedo dañar el propio sistema operativo, ¿no? Y como ven, en este caso las carpetas
tienen justamente la característica de ese color amarillo, ¿no? Como si fuera un folder. Pero los archivos, aquí como tal, pues tienen distintas apariencias, pero adicionalmente a ello, pues puedo notar no solamente el icono, sino también el tipo de objeto que es, ¿no? Como tal. En cambio, los archivos, como ven, tienen distintas apariencias y también en el tipo de archivo, pues tiene distintos formatos, ¿no? De lo que cosa es ese archivo. Incluso la particularidad de Windows 10 es que te muestra el nombre del archivo y también la extensión, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo yo este archivo, que es un archivo del tipo aplicación. No es un archivo ejecutable, por eso tiene la extensión exe, ¿no? Tenemos otros archivos de inicialización, que son archivos de configuración del sistema. Tenemos más aquí aplicaciones, ¿no? Y así una serie de tipos de archivos, ¿no? Que son propios del programa en sí. ¿Ok? Ahora bien, puede darse el caso, muchas veces, en que yo tenga el aspecto de una carpeta, ¿no? Puede ser el caso de que tenga yo una carpeta aquí, pero al fijarme en el tipo de archivo, si aquí yo veo que esto es una carpeta, tiene el dibujito de una carpeta, pero aquí donde dice carpeta de archivos, no dice carpeta de archivos, sino dice, por ejemplo, aplicación, por ponerles un ejemplo, pues probablemente esa máquina esté infectada con algún tipo de virus. ¿Ok? Porque las carpetas, como vuelvo a repetir, tienen que necesariamente tener esta apariencia, pero adicionalmente el tipo de archivo debe ser justamente una carpeta de archivos. No tiene que decir otro nombre que no sea carpeta de archivos. Si tiene la característica de folder, pero acá dice aplicación, pues esa máquina puede estar comprometida con un virus. Y muchas veces se disfraza de ellos, ¿no? Hay virus que, digamos, toman la apariencia de una carpeta, el icono de una carpeta, pero en el tipo de archivo, pues no dice carpeta, sino dice aplicación. Y cuando uno le da doble clic, a veces por el apuro, qué sé yo, puede infectar el equipo donde está trabajando en ese momento. ¿Ok? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesor. Este, am, esa carpetita, si está infectada, es como que si estuviera eh, comido así por los bordecitos, algo así. ¿Cómo? No te entiendo. Mm, hay algunas veces que cuando están infectada o cuando tiene virus, la carpetita, el icono de la carpetita está así como que, ¿cómo se dice? Como que Como si tuviera otro aspecto. carcomido por los bordecitos, algo así, No necesariamente. Por ejemplo, aquí, si tú ves, tengo una como que carpeta que dice Offline Web. transparente. Si tú ves aquí, esto no tiene la forma de una carpeta, sino tiene una forma de un icono que tiene unas dos Ah, flechitas, ¿cierto? sí.
pero si tú revisas al final es una carpeta, porque el tipo de archivo me dice que es una carpeta de archivos. Significa que aquí es, o esto es una carpeta en sí. Qué bueno que en realidad está vacía, en mi caso, ¿no? Ujú, No necesariamente tiene que ser. Acá hay otra carpeta, por ejemplo, ¿no? La carpeta fonts, que guarda los tipos de letra, por ejemplo, del equipo, ¿no? Tiene una letra A, pero yo sé que es una carpeta, ¿por qué? Porque aquí me lo dice. ujú. Quiere decir que si yo entro aquí, pues voy a encontrar aquí todos los tipos de letra que tiene instalado mi equipo, por ejemplo. ¿Ok? O sea, no necesariamente va a ser siempre amarillo, así como un folder común, ¿no? Sino que puede tener también alguna característica importante, alguna característica distintiva. Pero lo importante aquí es que el tipo de archivo deba decir carpeta de archivos. Vuelvo a indicar. No Ah, debe, ya, tiene que decir otro nombre que no sea carpeta de archivos. ¿Sí? aquí. Muy bien. Entonces, voy a regresar a mi disco C. ¿Sí? Ahora bien, dentro de mi disco C, lo primero que voy a hacer es crear un objeto. En este caso, el objeto que voy a crear es una carpeta. Creo que la mayoría de ustedes ya conoce cómo hacerlo, pero en el caso que no, yo lo voy a explicar. Es más, voy a crear el objeto aquí en el escritorio como tal, ¿no? Y pues también lo podría hacer yo desde aquí, desde el escritorio, que es lo mismo que yo veo aquí atrás, ¿no? Pero vamos a hacerlo aquí en el escritorio. Siempre de preferencia mantengan el escritorio de su equipo lo más limpio posible, ¿no? No traten de llenar eh, tanta información, ¿no? Tantos archivos, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de brindar soporte a equipos que está todo completo lleno de archivos. Yo no sé cómo hace la persona para no confundirse con tantos archivos que tiene dentro de esa pantalla. De verdad que es todo un trágico, ¿no? Y a su vez que estos archivos, si tú no tienes una máquina potente, pues lo que va a hacer es, si tienes tantos archivos, se va a ralentizar, digamos, también el equipo, ¿no? Porque consume el solo hecho de dibujar este icono o los iconos en la pantalla, pues consume memoria, porque recuerden que todo lo que ustedes ven en pantalla se encuentra en la memoria RAM. Así que mantengan lo más limpio posible su escritorio, ¿no? Así como cuando ustedes trabajan en el escritorio de su casa, pues solamente tienen lo necesario, ¿no? Para poder trabajar en él. Es igual en un computador. Pues bien, entonces para crear una carpeta, lo que tengo que hacer es llevar mi cursor a un lugar vacío del escritorio, que no esté ocupado por otro objeto, y le voy a dar aquí la opción clic derecho, selecciono nuevo, y elijo de las distintas opciones la primera de ellas llamada carpeta, ¿no? Entonces me va a aparecer el icono de la carpeta y luego me solicita que escriba el nombre. En vez de nueva carpeta, puedo escribirle, por ejemplo, prueba. Puedo escribirlo en mayúscula o minúscula, no hay ningún problema. ¿Okay? En este caso lo voy a escribir en mayúscula. Presiono Enter y listo, ya tengo la carpeta hecha. Si lo quiero revisar desde el explorador, voy a ver que la carpeta que he creado está aquí. Dice prueba y me dice que es una carpeta de archivos. ¿Ok? Quiere decir que yo para abrir esta carpeta, pues simplemente le doy doble clic y ya tengo la carpeta
aperturada. Esta carpeta posee, en este caso, una ubicación, ¿no? Entonces, si yo le hago clic aquí, voy a poder ver la ubicación de mi carpeta. En este caso, esta carpeta se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el disco C. Y a su vez, dentro del disco C hay una carpeta de primer nivel llamada User. Y dentro de ella hay otra carpeta que se llama F Castillo. Y dentro de ella hay otra carpeta que se llama Desktop. Y dentro de ella se encuentra la carpeta Prueba. Como ven, es una ruta bastante larga en realidad, ¿no? Pero en cambio, si yo hubiera ido, por ejemplo, al disco C y creo una carpeta de la misma manera que hice en el caso anterior, con el nombre, por ejemplo, vamos a ponerlo en minúsculas, prueba 2, e ingreso a la carpeta. Si quiero ver la ruta, le hago clic yo y voy a ver que la ruta del archivo es más corta, debido a que se encuentra en la raíz. La raíz es el disco como tal. Esto vendría a ser la raíz. También puede ser el disco D o el disco o las letras que siguen, ¿no? Entonces, esta ruta es mucho más corta que la ruta de nuestra carpeta de prueba, que como ya han visto, es una ruta bastante extensa como tal. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Genial. Como una carpeta es un lugar de organización, entonces siempre es recomendable pues crear los objetos necesarios. Por ejemplo, aquí voy a crear una carpeta para mis imágenes. Voy a poner en mayúscula mejor. Imágenes. Una carpeta para mi música. Otra carpeta para, por ejemplo, mis videos. Otra carpeta para mis documentos, por ejemplo. Entonces, en cada una de estas carpetas, pues voy a alojar en su interior la información correspondiente. Por ejemplo, si entro a música, aquí puedo seguir dividiéndola, ¿no? Por ejemplo, puedo crear una carpeta llamada rock, una carpeta llamada salsa de repente, una carpeta llamada, no sé, bailables, otra carpeta, por ejemplo, que diga jazz de repente, una carpeta que diga, no sé, cumbia, entre los distintos géneros que yo considere de mi interés, ¿no? Entonces, lógicamente que estas carpetas están completamente vacías, pero la idea es tener, como siempre, un lugar de organización. Para retroceder, pues regreso a prueba. Y lo mismo en videos, por ejemplo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una carpeta que diga películas. Otra carpeta que se llame, por ejemplo, no sé, vacaciones, ¿no? Y dentro de ellas poder seguir catalogando de repente, ¿no? Por ejemplo, dentro de la carpeta películas puedo decirle acción, puedo decirle, no sé, terror, etcétera, 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 ¿no? Ya entonces la ruta de mis carpetas se está haciendo incluso más extensa, ¿no? Recuerden que la última carpeta que he creado se encuentra dentro de esta otra
y esta a su vez dentro de esta otra, y esta a su vez dentro de esta otra, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar hacia la raíz. ¿Cuál es la raíz? El disco donde se encuentra almacenado, que en este caso es el disco C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, Profesor, sí, dígame. por ejemplo, en las carpetas secundarias donde usted, por ejemplo, ha puesto terror, Ujú. ahí podemos también, o sea, poder guardar también otras carpetas dentro de ellas, Sí, por del supuesto. terror. Por supuesto. Por supuesto, tú puedes seguir creando tantas carpetas como quieras. Puedes seguir dividiéndolas, por ejemplo, de repente por actor, de repente por director, qué sé yo. O sea, puedes seguir dividiendo tanto como quieras. La idea es mantener todo correctamente organizado. ¿Ok? Bien. Ok. Ujú. Bien. Entonces, voy a ir a la carpeta documentos, por ejemplo, ¿no? Y aquí voy a crear un archivo de texto, ¿no? Un archivo de texto. El más simple para crear un archivo de texto es utilizando, por ejemplo, el bloc de notas, ¿no? El bloc de notas. Voy a ponerle aquí un nombre. Digamos que le voy a poner texto de prueba. Bien, como ven, este archivo que he creado, obviamente está vacío. Y como ven en esta ventanita, me dice que su tamaño es de 0 bytes. ¿Ok? Lo mismo aquí en esta columna de tamaño, también me dice que es de 0 bytes. Y me dice cuándo ha sido creado y a qué hora, ¿no? Entonces voy a ingresar a la carpeta, perdón, al archivo, le hago doble clic y voy a escribir una palabra. Por ejemplo, la misma que usamos hace un momento, ¿no? Computadora. Creo que habíamos dicho que esto tenía 11 caracteres, ¿no? 3, 5, 7, 9, 11. Sí, ya está. Guardo el archivo y lo voy a cerrar. Voy a cerrar el archivo. Listo. Ahora bien, el archivo como tal me dice aquí que tiene aparentemente 1 kilobyte, ¿no? Es más, si me puso aquí probablemente me diga 0 bytes. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero ver las propiedades de este archivo? Así que voy a hacerle clic derecho, le digo propiedades y aquí van a ver ustedes su tamaño real del archivo. Fíjense cuánto me dice ahí en lo que estoy marcando. ¿Cuántos bytes está ocupando la palabra computadora? Me lo dice ahí implícitamente, ¿no? Me dice que ese archivo 11 bytes. me dice que este archivo tiene un tamaño de 11 bytes, ¿no? Entonces, como ven, aquí las propiedades de este archivo
tengo yo el tipo de archivo, qué programa es el que lo abre, la ubicación y su tamaño, entre la fecha de creación, de modificación, entre otros, ¿no? Entonces, esta información yo la obtengo cuando hago clic derecho sobre el objeto y selecciono propiedades. Y listo, voy a ver la información. Si yo sigo escribiendo dentro del documento, ¿no? Computadora, por ejemplo, electrónica, ¿no? Aquí estoy agregando más cantidad de caracteres. En este caso, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 con el espacio en blanco. He agregado 12 caracteres más. Entonces, ¿cuál sería el resultado del tamaño de este archivo? Si tenía 11 y luego agregué 12 caracteres, pues ahora el tamaño es la sumatoria de los dos, que como ven 23. es 23. Ahora se entiende entonces, creo que con más claridad, qué pasa cuando yo estoy agregando carácter a carácter. El tamaño del archivo va a comenzar a incrementarse. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Ujú, sí. Muy bien. Bien, entonces tengo aquí un documento de prueba. Voy a hacer con este documento algunas copias, ¿ok? Para tener objetos para poder realizar las siguientes acciones. Todos estos archivos son los mismos, solo que estoy realizando una copia para tener mayor cantidad de archivos. ¿Ok? Al final todos son lo mismo. Bien. Ya aprendimos entonces a crear carpetas y ahora aprendamos o refresquemos un poco las formas en las que yo puedo manipular los objetos de una carpeta. En este caso, los archivos. Pues bien, para poder realizar la primera acción, tengo que seleccionar a los objetos, ¿no? Y en ese sentido hay distintas formas de cómo seleccionar estos objetos. Por ejemplo, si se tratara de seleccionar uno solo, pues simplemente le hago clic y el objeto se sombrea. En este caso, como yo tengo mi tema de color oscuro, la ventana se muestra negra, pero usualmente es blanca, ¿no? Y cuando yo lo selecciono, se sombrea en color azul. ¿Ok? Eso implicaría, cuando yo le hago clic sobre el objeto, el tenerlo seleccionado. Eso es cuando es uno solo. Pero ¿qué pasa cuando son varios? Y en ese sentido, pues existen varias formas de poder seleccionar. Por ejemplo,
Si yo quisiera seleccionar los 5 primeros, pues para seleccionar los 5 primeros, podría yo hacer este dibujo, ¿no? Como si estuviera dibujando un recuadro sobre los elementos que quiero seleccionar. Lo puedo hacer desde un área vacía o mejor aún desde afuera hacia adentro y seleccionar la cantidad de archivos que quiero trabajar. Otra forma es que, por ejemplo, yo señalo o selecciono el primer objeto, luego presiono la tecla Shift o la tecla Mayús, para los que no estén todavía familiarizados con el teclado. Por ejemplo, aquí les voy a poner una muestra. Un teclado. La tecla que hice mención es la tecla Shift o también llamada Mayús, ¿no? Entonces, se llama Shift, que significa cambiar, o en español se llama Mayús. Ahora, no confundir Mayús con la tecla que escribe en mayúsculas, que es esta de acá. Estas dos no son iguales, por si acaso. Con la de arriba me sirve para escribir siempre en mayúsculas y con la de abajo es para intercambiar muchas veces el teclado, ¿no? Si está escribiéndose en mayúsculas, pues al mantener presionado se escribe en minúsculas o viceversa. O también escribir los símbolos que están arriba, ¿no? Por ejemplo, si yo mantengo presionada la tecla Shift y escribo o presiono la tecla con el número 5, lo que va a escribir no será el 5, sino el símbolo que está encima del número, que en este caso es el porcentaje, ¿no? Ahora, como les decía, lo que quiero hacer es seleccionar un grupo de archivos. Entonces lo que hago es selecciono el primero y luego mantengo presionada la tecla Shift, que la tengo en 2 posiciones, ¿no? Ambas teclas en realidad son iguales. ¿Ok? Ambas teclas son iguales, son idénticas. Entonces, selecciono el primero, presiono ahora la tecla Shift y luego hago clic sobre el último. Y se van a seleccionar todo ese grupo de archivos que yo haya indicado. No tiene por qué empezar desde el principio, puede ser desde cualquier ubicación, siempre y cuando le haga clic en el primer y en el último elemento. Lógicamente puedo empezar también de abajo hacia arriba, no hay ningún problema. La cosa es que siempre debo indicarle un principio y un final y seleccionará ese grupo de archivos. Eso es empleando la tecla Shift. Pero ahora, ¿qué sucede en el caso de que yo quiera seleccionar archivos que no se encuentran juntos, ¿no? Sino que se encuentran de forma aleatoria, o sea, en otra posición? Entonces, para ello voy a emplear otra tecla de mi teclado y esa o aquella es la tecla Control, que también la tenemos en 2 posiciones. Ambas teclas son iguales. Quiere decir que yo para seleccionar aquí de forma aleatoria, pues selecciono el primero, luego mantengo presionada la tecla Control y voy haciéndole clic en los demás objetos que quiera seleccionar. En este caso he seleccionado esta cantidad de archivos que, como ven, no están uno después de otro, sino que se encuentran de forma
aleatorio. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí otro método, utilizando la tecla control para seleccionar elementos disjuntos, ¿no? O sea que no están juntos. ¿Sí? ¿Dejó entender? Sí, Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese 1000 archivos? Pues, y quiero seleccionarlos todos. No voy a estar haciendo esto, ¿por qué? Porque me demoraría tiempo en estar yendo hasta abajo. Entonces, para seleccionar todos los archivos de un solo golpe, voy a utilizar una combinación de teclas. Y esa combinación es la siguiente. Debo mantener presionada la tecla control, cualquiera de las dos ya saben, y la letra E. Quiere decir que voy a mantener presionada la tecla control y luego, sin soltarla, presiono la tecla E. De esa manera, cuando presiono control E, se selecciona automáticamente todos los objetos que son parte de esta carpeta, ¿no? Si yo tuviese carpetas por aquí, voy a crear una carpeta X. Si yo presiono control E, también se va a seleccionar por si acaso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? sí, profe. Bien, entonces voy a seleccionar un grupo de archivos y voy a realizar la primera acción. La primera acción consiste en copiar estos objetos a otra ubicación. Entonces, para copiar estos objetos, una vez que ya están seleccionados, pues voy a presionar la siguiente combinación de teclas. Para copiar, debo presionar la combinación de la tecla control y la tecla C, ¿no? O sea, control C implica que yo voy a mantener presionada la tecla control y sin soltar voy a presionar un solo toque de la letra C. Al hacer esto, pues estos objetos se irán a la memoria del computador para poder realizar la acción correspondiente de copia. Así que selecciono aquí control C, selecciono los objetos, luego control C una sola vez y aquí aparentemente no me sale ningún mensaje ni nada, ningún anuncio. Pero se supone que cuando yo presioné control C, pues los objetos ya se encuentran en la memoria, esperando a que yo los ubique en algún lugar. Voy a regresar y me voy a ir a otra ubicación, suponiendo que los quiera colocar dentro de la carpeta de videos, ¿no? Entonces, ya estoy dentro de la ubicación nueva y ahora voy a utilizar otra combinación de teclas para poder realizar esta acción. La acción de pegar estos elementos que se encuentran en memoria es empleando la combinación de teclas control más la letra V, ¿no? O lo que llamaban anteriormente la B chica, ¿no? Es V. Entonces, control más V lo que hace es va a pegar estos objetos en la nueva ubicación, que en este caso es la carpeta de videos. Presiono control V y los objetos empiezan a copiarse. Obviamente que como son archivos ligeros, pues los hace inmediatamente, pero si fuera archivos un poco más pesados, pues demandaría un poco de tiempo.
¿sí? Nuevamente, si yo selecciono algunos objetos y los quiero copiar, presiono Control C y los voy a meter en otro lugar, por ejemplo aquí en la carpeta de vacaciones, y los pego presionando Control V. Ahí está. Entonces, ya tengo 3 objetos también como copia dentro de otra ubicación. ¿Preguntas con copiar? Profesor, se puede copiar también con anticlic, ¿no? El mouse. Sí, correcto, correcto. La acción que ustedes les he mostrado es utilizando los atajos del teclado, ¿no? Pero como bien lo menciona su compañera, yo podría haber hecho, una vez que he hecho la selección, un clic derecho dentro de ello y utilizar las opciones correspondientes, en este caso la acción de copiar, que también es válida, ¿no? También puedo emplear esa opción, ¿no? Vamos a probarla. A ver, voy a seleccionar estos 2 objetos. Voy a darle clic derecho, copiar. Luego me voy a la carpeta, por ejemplo, películas. Aquí están solamente las carpetas. Voy a pegarlas en este lugar. Clic derecho y la acción sería pegar. Y aquí Pro- están ambos objetos. Sí, dígame. También se puede usar la opción cortar, pero ya, o sea, ya se corta del lugar de donde estaba Sí, justamente a eso, y solo se pega en el a- siguiente donde lo pegas. a eso justamente íbamos. Por ejemplo, aquí en mi carpeta que tengo gran cantidad de archivos, ¿no? Esta vez voy a moverlos, ¿no? Esta vez quiero moverlos. Entonces, para mover estos objetos, pues hay hasta 3 formas de poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí este grupo de archivos para moverlos aquí a la carpeta ABC. ¿Qué hago? Estando seleccionado, voy a presionar la combinación de teclas que me permite moverlos. Y esa combinación es la de la tecla Control y la tecla X, ¿no? Quiere decir que al presionar Control X estaré en disposición de poder mover esos elementos. Así que una vez que están seleccionados, presiono Control X, los objetos se tornan un poco más opacos, así que debo ingresar a la carpeta, en este caso la carpeta ABC que está vacía, y los voy a pegar, utilizando la misma combinación que hicimos hace un momento, ¿no? De pegar Control V. Y ya se han debido mover de la carpeta anterior, que como ven ahora son menos, se han movido hacia la carpeta de aquí, la carpeta ABC. También pues podría usar el clic derecho, la opción de cortar y posicionarlos dentro de la carpeta que yo requiera, ¿no? Aquí ya se movieron desde esta carpeta hacia aquí. Y hay una tercera forma que creo yo que es la más sencilla, y es que seleccionando los objetos y en esta selección hago un arrastre para moverlos hacia la carpeta. Incluso ahí me sale un icono que dice mover a ABC. Pues, como ven, los archivos se mueven de un lugar a otro simplemente arrastrándolos, ¿no? Hago clic y arrastro. También es otra forma. Podría arrastrarlos a cualquier ubicación, no necesariamente en una carpeta que se encuentre dentro de ella, ¿no?
Puedo colocarlos en otro lugar. ¿Ok? En resumen, tenemos que para la acción de copiar podemos emplear la combinación de teclas control más C. La acción de pegar sería la tecla control más V. Y la acción de cortar, que en realidad significa mover, sería control más X, ¿no? Entonces estas combinaciones de teclas van a hacer posible de que yo pueda trasladar de un lugar a otro, según mi conveniencia. Ahora, ¿por qué les explico esto de los atajos de teclado? ¿Por qué? Porque estos tres combinaciones sirven en cualquier programa. Si ustedes están en Word y hacen Control C, van a copiar. Si ustedes están en Photoshop, seleccionan una sección y le dan Control C, también van a copiar, ¿no? Sea cual sea el programa que ustedes elijan, estas tres combinaciones son universales. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Bien. Hemos visto entonces cómo hacemos para copiar y mover los objetos. Veamos ahora cómo hacemos para cambiar el nombre. Pues para cambiar el nombre, pues de una forma rápida y práctica, puedo seleccionar el objeto y voy a presionar la tecla de función F2. La tecla F2 me va a permitir cambiar el nombre del archivo. Pero si yo estoy trabajando con una laptop, por ejemplo, para que esta tecla funcione, porque recuerden que en una laptop hay dos simbologías. Por un lado está el F2 y por otro lado puede estar, por ejemplo, la tecla de subir el contraste, apagar el wifi, qué sé yo, o subir el volumen, qué sé yo. Entonces, en el teclado de la laptop, en la parte inferior, hay una tecla que se llama FDN, ¿no? Que significa función. Quiere decir que si tú quieres que funcione esta tecla, pues mantienes presionada la tecla función y presionas el F2. Pero en un teclado ordinario de una computadora de escritorio, pues no hay esa tecla, solamente está la tecla Windows, por ejemplo. Quiere decir que acá, si presiono F2, podría yo utilizarla para modificar el nombre del objeto. En este caso, voy a llamarle aquí, por ejemplo, selecciono el objeto, presiono F2 y le llamo, por ejemplo, monografía. Presiono Enter y listo. Otra vez, selecciono el objeto, presiono F2, le cambio el nombre. Presentación, presiono Enter al final, procurando no cambiar la extensión, ¿no? Por ejemplo, documento final, por ejemplo, ¿no? Pues no Enter, listo. ¿Ok? He cambiado el nombre de los archivos, más no la extensión. Si yo cambio la extensión, Windows me va a advertir que el cambiarlo podría afectar el rendimiento, o mejor dicho, la apertura de ese archivo, ¿no? ¿Ok?
¿Está claro? Chicas y chicos. Sí, profe. Bien. Ahora veamos cómo eliminamos los objetos. Pues para eliminarlos hay una tecla dentro del teclado llamada suprimir, que es la tecla que estoy marcando yo en este momento. Esta tecla me va a permitir eliminar el archivo. ¿Ok? Entonces, voy a probarla. Voy a seleccionar aquí. Voy a seleccionar aquí un objeto y lo voy a eliminar. Pero antes de ello, quiero que observen que en mi escritorio hay un icono con la forma de un tachito, ¿no? Llamado papelera de reciclaje. Pues si lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, eliminar estos objetos, ¿no? Estos objetos no se van a eliminar del todo, sino que van a pasar aquí, a la papelera de reciclaje, que es un lugar, digamos, temporal de almacenamiento, ¿no? Por si te equivocaste al eliminar, pues puedes aún recuperarlo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar, por ejemplo, el archivo monografía y le voy a dar suprimir. El archivo inmediatamente se eliminó y como ven ahora mi tachito está ocupado, como si hubiera papeles ahí, ¿no? Antes no estaba así, antes estaba vacío, ¿no? Significa que ese archivo pues se ha movido hacia la papelera de reciclaje. Entonces voy a tomar otro, por ejemplo, presentación, le voy a suprimir y también se va a eliminar. Si yo tuviera Windows 7 o Windows 8, aquí cuando yo selecciono el objeto y le doy suprimir, pues este se va a mostrar un mensaje en la pantalla, ¿no? Pidiéndote confirmación, si es que quieres o no eliminar el objeto. Entonces aquí se borra directamente. ¿Cómo los recupero? Pues para ello tengo que abrir la papelera de reciclaje, haciéndole doble clic. Y como ven, ya estoy dentro de la papelera de reciclaje. El nombre lo dice implícitamente en la parte superior de la ventana. Y justamente aquí están los dos objetos que he eliminado hace un momento. Me dice dónde se encontraban y cuándo se eliminaron, ¿no? Entonces quiero regresar, por ejemplo, monografía porque me equivoqué. No debería estar aquí. Selecciono el objeto, le doy un clic derecho y le digo restaurar. Pero si lo quiero eliminar ya para siempre, utilizo la opción eliminar. Así que desaparecerá de la papelera de reciclaje y ya no lo podrás recuperar, entre comillas. ¿Ok? Y digo entre comillas porque aún sacados de la papelera existen programas que pueden recuperar esa información. ¿Ok? Entonces, en este caso, en particular, utilizo restaurar para que salga de la papelera y regrese nuevamente hacia mi documento. Eso es lo que voy a hacer. Clic derecho, restaurar. Y en la ventana de arriba, pues ya aparece nuevamente monografía. Lo mismo voy a hacer con presentación. Voy a seleccionar, clic derecho, restaurar y regresará a su ubicación en presentación, perdón, en la carpeta de documentos. Ahora, tienen que tener presente ustedes, bueno, aquí ya se vació la papelera, ¿no? Nuevamente ha llegado a un nivel vacío. Tienen que tener presente que cuando ustedes eliminan objetos que se encuentran en discos extraíbles, como por ejemplo las memorias, los pendrive, las memorias USB, pues cuando ustedes eliminan desde ahí,
estos objetos no se van a ir hacia la papelera de reciclaje, sino que se van a eliminar de forma permanente. ¿Ok? Así que no esperen recuperar archivos utilizando Windows para recuperar archivos que se borran desde sus memorias pendrive. ¿Ok? ¿Está claro? Ujú, sí, Sí, profesor. Genial. Bien, entonces hemos aprendido a copiar, mover, eliminar, cambiar de nombre y también de recuperar los objetos. ¿Ok? ok. Bien, para eliminar entonces sería presionar la tecla suprimir. Si tengo un teclado en inglés, se llamaría delete o delete, ¿no? Que sería lo mismo. Para cambiar el nombre, utilizo la tecla de función F2. Bien, entonces los objetos yo puedo manejarlos a mi criterio, no puedo movilizarlos tanto como copiarlos, ¿no? Hacer una copia implica que voy a hacer un duplicado del objeto, pero como no puede tener el mismo nombre en el mismo lugar, por ejemplo, si yo a este le doy una copia, control C y control V, se va a crear una copia del objeto, como ven, en el mismo lugar, pero le adiciona la palabra copy, ¿no? De copia. Es lo mismo que este de acá, solo con distinto nombre. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, solo hacerles recordar que en la plataforma se encuentra en la sesión 4, he colocado un libro PDF, el cual pues la próxima semana ustedes rendirán una práctica calificada, ¿no? Será para marcar, obviamente, ¿no? Entonces, por favor, repasen, estudien, incluido pues todas las clases anteriores, obviamente, ¿no? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pues doy por concluida esta sesión del día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana y que todo les vaya muy bien. Y pues a votar a conciencia. Bien, cuídense mucho. Un abrazo para todos. Buenas noches, Excelente, profe. profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches.